es una crisis mundial que no la ha creado el tercer mundo, los países subdesarrollados, los tan cacareados países irresponsables, estados inviables, como llamaban a nuestros estados algunos informes de inteligencia del primer mundo, pero que lamentablemente, como siempre en estas cosas, los que vamos a sufrir las consecuencias somos los países pobres y los más pobres de esos países, si es que no se toman las medidas adecuadas. Como gobierno responsable que somos, de un inicio monitoreamos la crisis, estuvimos atentos a sus consecuencias, también haciendo frente a las exageraciones de siempre que por todos los medios buscan imponer una agenda neoliberal que rechace este gobierno, que utilizaron como pretexto allá cuando recién se iniciaba la crisis, ya el blindaje de la economía para parar inversión pública, etcétera, cuando todavía ni siquiera sabíamos cuál iba a ser la dimensión, la profundidad, el alcance, las consecuencias, las reacciones de los demás países sobre esta crisis. Hoy tenemos un panorama un poco más claro. Lamentablemente la crisis se ha generalizado, hubo efecto contagio, empezó en los Estados Unidos, se contagió a Europa y a todo el primer mundo, ha pasado al sector real, hay recesión todavía pequeña en Estados Unidos de acuerdo a los datos del tercer trimestre, pero también hay recesión en la Unión Europea y obviamente eso tiene impactos en las economías del tercer mundo y en las economías como la ecuatoriana. Y esto que es uno de los principales desafíos de la política económica, no bailar al son que nos toquen los países desarrollados, porque ese son no lleva a nuestro desarrollo, no privilegia nuestros intereses sino los de ellos, no privilegia nuestras visiones sino las de ellos. Uno de los grandes desafíos es hacer una economía mucho menos vulnerable a estos vaivenes del mercado internacional, estos vaivenes del capricho de las autoridades de los países del primer mundo. Eso es uno de los principales retos de la economía ecuatoriana, que ya empezamos el 15 de enero del 2007, pero obviamente en menos de 2 años del gobierno no podemos tener los cambios estructurales tan necesarios para el país, entre otras cosas para hacernos, insisto, menos vulnerables a esto que en economía se llama choques externos. No ha dependido de nuestras decisiones, no ha dependido de factores internos en nuestra economía, sino que ha dependido de lo que dejaron de hacer o lo que hicieron los países del primer mundo. Pero la crisis está ahí, debemos ser objetivos, debemos afrontar realidades y les insisto, desde un primer momento se ha monitoreado esta crisis y hemos hecho el seguimiento y tomado las medidas y las decisiones con total responsabilidad, con total técnica, con total visión de país. Entonces permítanme tratar de resumir dónde estarían los principales impactos de esa crisis internacional. Estarían en el sector financiero, con encarecimiento del financiamiento externo, exposición financiera de inversiones bancarias, es decir, los cuantiosos recursos que la banca nacional de forma indebida tiene fuera del país. Siempre al final del día la culpa va a ser del gobierno, ¿no?, para justificar esos comportamientos. Vayan a muchos países, países como Japón, por ejemplo, y verán que independientemente de lo que pase en el exterior, los agentes financieros y en general económicos de esos países privilegian el mantener los recursos dentro de su país, las inversiones en su país, sobre todo cuando estaban en etapa de desarrollo, por responsabilidad social, por un sano nacionalismo, ¿verdad? Siempre puede haber justificaciones para tener la plata fuera del país, pero al final del día sencillamente es que no les importa demasiado el país. Posible aumento del riesgo de exportadores, sus proveedores y a créditos repagados con remesas, restricción de crédito y reducción de plazos, incertidumbre frente a las tasas internacionales, tipo de cambio y el riesgo país. Cuanto al sector externo, los principales impactos, y estos impactos obviamente variarán en profundidad e intensidad, no todos tienen la misma importancia, y también el efecto dependerá de la situación de cada sector. Como veremos, el sector más delicado en la economía ecuatoriana es el sector externo. No lo vamos a ver, no va a presentar la situación macroeconómica, pero que a nadie le quepa la menor duda, ya más allá de ideologías, más allá de deseos, el talón de Aquiles de la economía ecuatoriana no es el sector fiscal, tenemos mejores resultados fiscales de América Latina, ya no es el sector financiero, gracias a que la superintendencia de bancos, al menos de diciembre del 2007, ya no es una sucursal de la banca, ha habido excelente regulación, en consecuencia se encuentra el sector financiero sano, con adecuadas reservas, provisiones, preparados para una crisis de esta naturaleza. El principal problema de la economía ecuatoriana es el sector externo, y sobre todo lo que se llama la balanza comercial no petrolera.
cuyo déficit en estos 10 primeros meses del año 2008 ya supera los 4.000 millones de dólares. Si no tuviéramos petróleo y remesas de migrantes, no pudiéramos financiar ese inmenso déficit. Pero ¿cuál es el problema? Ninguna de esas dos cosas son fruto de nuestra actividad, de nuestra productividad, de nuestra competitividad. Si no es fruto en el petróleo, de que Dios es grande y seguramente es ecuatoriano, ¿verdad? Es un recurso no renovable que algún rato se termina. El petróleo no se produce, se extrae. Y del sudor de nuestros migrantes. Es terrible que en los últimos años, por los pésimos modelos económicos, políticos y sociales, es lo único que haya tenido éxito el país en exportar seres humanos, ecuatorianos, que salieron hasta nado de su propia patria frente al descalabro nacional. Esa gente que se gana con el sudor de su frente, sus escasos ingresos, en Murcia, Valencia, Génova, Milán, New Jersey, Nueva York, mande esa platita al Ecuador y eso nos sirve para financiar el descalabro del sector comercial no petrolero. Y fíjense la contradicción. Mientras la banca manda plata afuera, nuestros migrantes mandan plata adentro. Y este es un país mantenido por los pobres. Y eso es una sentencia muy real. Este es un país mantenido por los pobres. Pero es una lástima que esos dólares, esos euros que con tanto sudor ganaron nuestros migrantes, ese petróleo que debería servir para futuras generaciones, se desperdicie, se bote por la ventana, aunque no lo crean. En un ejemplo que le gusta tanto citar a nuestro presidente del Banco Central, hasta para importar hojas de choclo de Miami, aunque no lo crean. Vayan a Supermaxi y verán hojas de choclo importadas. Que ese petróleo, que esas remesas sean botadas por la ventana para financiar 68 millones de importaciones en caramelos y chicles. Que esas remesas, que ese petróleo se bote por la ventana para importar más de 100 millones de dólares en perfumes. No podemos continuar con esa situación, no es justo. Además de que no es sostenible. Cae el precio del petróleo, cae la remesa, como estamos viendo, no se podrá financiar ese descalabro externo. Pero aquí no solo vamos a aplicar medidas para superar la coyuntura, sino para cambios estructurales en la economía ecuatoriana. No podemos seguir botando el petróleo y la remesa de migrantes por la ventana. Inclusive, esa situación que es debido a la dolarización. Antes de la dolarización, el déficit comercial no petrolero tenía un promedio de 500, 600 millones de dólares. Sin petróleo siempre hemos tenido déficit. Ahora les insisto, se ha multiplicado por 8. Es una tendencia constante a crecer. Paradójicamente, eso que es producido por la dolarización, por la pérdida de competitividad, es el mayor peligro para la propia dolarización. Entonces, aquí está el sector más vulnerable. No perdamos de vista esto, elevemos el nivel de debate. Ya no debatamos con las vísceras, debatamos con argumentos, con técnica, con nivel intelectual, por el bien de todos, por el bien del país. Aquí está el mayor problema de la economía ecuatoriana en el sector externo. Obviamente, hay varios impactos: reducción de demanda por exportaciones, por la crisis en el primer mundo, caída del precio de los commodities. Esto en verdad nos beneficia porque importamos, no somos exportadores netos de commodities, a excepción de petróleo. Es decir, aquí el grave problema, no sé si estaba parte especificado, aquí el grave problema es caída del precio del petróleo, ¿verdad? Carrera de evaluaciones de socios comerciales, ya nos evaluó Colombia en 17%, ya tenemos un déficit comercial de ¿cuánto? 800 millones con Colombia, ¿verdad? ¿Cuánto es más o menos? 800 millones, el segundo déficit comercial más grande, y más encima nos devalúa, y no podemos responder porque no tenemos moneda nacional. Debemos responder entonces con política comercial, aranceles, restricción de importaciones, medidas pararancelarias, etc. Si no, colapsa la economía, colapsa la dolarización. Hay disminución de remesas, y eso se veía venir, probable reducción del turismo y restricción también en condiciones financieras de proveedores y clientes del exterior. El sector fiscal básicamente será golpeado si continúa la caída del precio del petróleo, aunque algunos estudios nos dicen que probablemente se recupere por febrero o marzo, así como hace unos meses un precio de casi 150 dólares era pura especulación, un precio también tan bajo es pura especulación. En todo caso, estamos preparados para enfrentar estos problemas con un manejo responsable del presupuesto, donde el petróleo, el ingreso petrolero que respalda son inversiones que pueden ser ajustadas de acuerdo
al precio y los ingresos petroleros. Sin embargo, hay puntos positivos porque el subsidio a los combustibles también es menor, lo que nos cuesta importar combustibles disminuye. Pero también nos vemos afectados por menores tributos, sobre todo el sector exportador, con menos ingresos de inversión hay presión para disminuir inversión pública y gasto social, pero el peor error que pudiéramos cometer en estos momentos, donde la economía puede perder dinamismo, es ir hacia una política fiscal que se llama procíclica, es decir, ya se pierde dinamismo por factores externos, reducimos inversión, gasto público y aumentamos la recesión. Tenemos que mantener el nivel de inversión, tenemos que mantener el nivel de gasto social. Eso significa hacer ajuste en otros sectores y también obtener adecuado financiamiento, que todos lo sabemos, no lo vamos a obtener del sector comercial internacional, del sector financiero internacional. Hace 20 años el país no obtiene financiamiento de ahí. Algunos dicen, al menos a nivel público, con el no pago de los intereses de los bonos global 2012 se cierran las fuentes de financiamiento, están cerradas hace años. Las fuentes de financiamiento que teníamos abiertas eran multilaterales y bilaterales y sobre todo estas últimas profundizaremos con países amigos. Relativa a reducción de la liquidez fiscal, restricción y encarecimiento de financiamiento para el presupuesto. En cuanto al sector real, obviamente habrá restricción de liquidez a exportadores y sus proveedores y serán golpeadas las industrias exportadoras, sobre todo ciertos sectores que concentraron sus mercados en estos países, Estados Unidos, Europa, pero aquí también una acotación. Y lo dije el sábado anterior, se lo dije en la reunión de empresarios, lo vuelvo a repetir. Ya basta. Y eso es uno de los desafíos de la economía ecuatoriana. Cuando pierden los pobres, que pierdan ellos bien hechitos, ¿verdad? Si pierden los ricos hay que ayudarlos porque mal con ellos, peor sin ellos. El sector exportador, sobre todo camaronero, ha sido tremendamente próspero en los últimos años. El año pasado exportó más de 600 millones de dólares. ¿Cuánto es que pagó de impuestos? 1.300.000 dólares en impuestos. Es decir, el 2 por mil, ¿verdad? 0.2%. Eso significa que obtuvo, si eso es cierto, 1.300.000 es 25% de utilidades multiplicado por 4, aproximadamente 5.200.000 dólares en utilidades, pongámosle 6 millones, es decir, que sobre ventas obtuvieron solo 1% de utilidad. Eso no es cierto. La utilidad sobre venta es muchísimo mayor, quiere decir que eludieron responsabilidades. Y ahora sí piden ayuda al gobierno. ¿Dónde está? Abran el cajón también de las ganancias acumuladas en los últimos años. Ellos que siempre hablaron de que el Estado debería ser prudente, deberíamos guardar para vacas flacas, ¿dónde está lo que siempre predicaron? Que abran el cajón de las ganancias de los últimos años y también entonces contribuyan para no despedir trabajadores, para mantenerse en esta época de crisis, mantener la liquidez, etc. Y también otros sectores, como el floricultor, que le ha ido bastante bien en los últimos años, con la aclaración que el floricultor paga un poco más de impuestos, tampoco lo que debería pagar, ¿verdad? ¿Cuánto pagó? Tienes en la mente. Y esto, insistirle a ustedes, señores periodistas, y al pueblo ecuatoriano, está la página electrónica del SRI donde podemos ver lo que pagó en impuestos cada ecuatoriano, cada empresa ecuatoriana, www.sri.gov.es. Vean lo que pagó cada empresa para ver si tienen solvencia moral muchos de los empresarios que hoy piden que intervenga el Estado. Bien, vamos a tener reducción de consumo por menos remesas, lo cual disminuye demanda interna. Y en la parte positiva podemos tener algo de retorno voluntario de capitales por las pésimas condiciones externas. En resumen, ¿cuáles son los impactos de la crisis? Restricción y encarecimiento de financiamiento. El sector financiero está bien preparado, pero de todos modos debemos tener cuidado para que no se corten las fuentes de financiamiento. Crisis en balance de pagos, que como ya les manifesté, es el principal, más grave problema que puede poner en riesgo hasta la dolarización. Obviamente tenemos un impacto fiscal y vamos a tener un impacto en algunos sectores que puede disminuir producción y puede generar desempleo. Pero aquí está el mayor problema. Porque si, por ejemplo, hay un problema en el sector camaronero o florícola, hay costo social, hay desempleo, hay baja de producción, pero no es una crisis generalizada. Si hay un problema en balance de pagos, no hay plata para importar, tenemos una crisis de todo el sistema. ¿Cuáles son las medidas propuestas para enfrentar a la crisis? No la hemos clasificado por sectores, sino por cosas que yo puedo decir vía decreto, reformas legales, otras acciones del gobierno, acciones concretas de otras entidades, y además que estamos en la primera fase de medidas. Como veremos al final, vamos a hacer 3 fases
para enfrentar esta crisis y no solo coyunturalmente, sino hacer los cambios estructurales para tener una economía menos vulnerable. Como le encanta decir a los sectores empresariales, crisis equivale a oportunidad. Bueno, saquemos oportunidades de esta crisis y hagamos los cambios estructurales que el país necesita y nuestra economía necesita. En cuanto a decretos, en este momento va a firmar el decreto para que el Servicio de Rentas Internas permita que sean deducibles las provisiones por arriba del mínimo. Ustedes saben que se hacen provisiones de acuerdo a la calificación de cartera. Había un mínimo y un máximo, en forma equivocada, lo hemos hablado muy claramente con nuestro director del Servicio de Rentas Internas. Esta era una política que venía de antes de este gobierno. Se impedía que esas provisiones castigan utilidades, se impedía que sean deducibles de utilidades y en consecuencia de impuestos las provisiones por arriba de un mínimo, cuando era un margen de provisiones. Es decir, un banco quería ser más prudente, iba más allá de un mínimo y se les impedía que deduzcan esas provisiones de utilidades y en consecuencia de impuestos, lo cual era una barbaridad. Entonces se está rectificando ese error. Podemos ver el artículo 1, en el artículo 1 del decreto. Se les va a repartir un disquete. ¿Se hicieron los disquetes, Sandri, o no? Bueno, si nos dan un par de horas le podemos dar en disquete esto con los hiperlinks, pero por ejemplo, todo tiene su conexión con... Ok, está en la web, entonces lo pueden bajar, no necesitamos CDs. Artículo 1, se establece como política fiscal que de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno, las provisiones requeridas para cubrir riesgo de incobrabilidad o pérdida de valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero que se hagan con cargo al Estado de pérdida y ganancia de dichas instituciones serán deducibles siempre que se realicen hasta el porcentaje máximo del rango para constituir provisiones establecidas por la Junta Bancaria, inclusive para ejercicios económicos anteriores. Es decir, no tiene sentido si hay un margen que más arriba del mínimo no sea deducible la provisión, más arriba del máximo no debe ser deducible. Será un error de la época fiscalista del SRI, en años anteriores, que no fue corregido en esta administración, pero lo estamos haciendo ahora. Vamos. Una segunda medida vía decreto, moratoria del anticipo del impuesto a la renta hasta diciembre del 2009 para los sectores exportadores más afectados por la crisis. Veamos. Artículo 2. Se dispone al Director General de Servicios de Rentas Internas que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su correspondiente reglamento, en casos excepcionales en los que los contribuyentes de uno o varios sectores o subsectores de la economía hayan sufrido una drástica disminución de sus ingresos por causas no previsibles, ordene la reducción o exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta del respectivo contribuyente que se considerare afectado. O sea, si tenemos problemas en sectores exportadores, acudan al SRI, no tendrán que dar el anticipo al impuesto a la renta del 2009, con lo cual pues mejoran grandemente los flujos de liquidez de la empresa. Por supuesto, en esta medida por lo menos estarán incorporados el sector floricultor y el sector camaronero, de los más afectados por la crisis. Tercero, para el sector agrícola se entenderá como equipos nuevos, sí, los estructuras de invernaderos, cuartos fríos y los demás que determine el director general del SRI mediante resolución. Una de las quejas que teníamos es que se podía reinvertir utilidades solo en maquinarias y equipos nuevos, pero muchos nos decían que, bueno, un invernadero no es claramente un equipo, sino materiales. Todo eso va a ser considerado como equipo de acuerdo a las resoluciones del SRI. Entonces se amplía la gama para reinvertir utilidades. Sigamos. Suspensión hasta marzo de 2010 del decreto número 1391 concerniente a regularización de camaroneras. Esto yo lo hago con el dolor del alma. Sinceramente creo que el sector camaronero no se ha portado responsablemente con la patria. Con esos niveles de ventas que hayan pagado 1.300.000 de impuestos, una verdadera vergüenza. No solo eso, 40% de las camaroneras son irregulares, han sido invasiones, no han respetado el medio ambiente. Pero le insisto, lamentablemente los que pierden no son necesariamente los dueños de la camaronera, sino las decenas de miles de trabajadores que dependen de esas camaroneras. Todavía estamos sujetos al chantaje de ciertos grupos empresariales, donde mal con ellos, pero peor sin ellos. Y es uno de los grandes desafíos de la economía ecuatoriana, poner mecanismos para liberarnos de esos chantajes. En todo caso, nosotros hicimos un decreto fuerte para regularizar todas esas camaroneras, obligarlas a reforestar, que paguen más por concesión, pero es el momento menos apropiado frente a una caída del precio de la libre camarón muy drástica frente a la pérdida de mercado para hacer ese ajuste. Lo que sí
En consecuencia, se pospone esto hasta marzo del 2010. Se ponía antes 90 días, se ha dado un año más para que puedan regularizarse. En todo caso, se exceptúa de esto aquellas camaroneras que están en áreas protegidas, ¿verdad? Eso sí tendrán que salir de esas áreas protegidas inmediatamente. Nuevamente, si ponen el artículo 4 y 5 del decreto, donde se establecen estas medidas, ¿no? Mientras yo hablo, ponga el decreto para que los periodistas puedan ir leyendo, ¿no? En el artículo 4 y 5 del decreto se da ese plazo adicional de un año para que se regularicen las camaroneras, para que empiecen a reforestar todo lo que han deforestado en manglar y para que paguen los nuevos servicios de concesión. ¿Cuánto pagaban de concesión por hectárea? ¿Se acuerdan? $2 anuales, ¿no? De concesión por hectárea. Lo habíamos subido a $25, ¿no? Pero $2 pagaban. Entonces, pero sin embargo, considerando la crisis, hemos pospuesto todas esas medidas un año. Lo único que no se pospone son las camaroneras en áreas protegidas que tienen que salir inmediatamente. Sigamos. Con respecto a recuperar demanda interna, se ordena a todas las instituciones créditos automáticos, ya esto está implementado para servidores públicos para fomentar la demanda interna. Automáticamente los trabajadores de las diferentes instituciones y funcionarios de diferentes instituciones públicas pueden pedir un crédito de hasta 3 salarios, con lo cual esperamos que se reactive la demanda interna, turismo interno, etcétera, ¿no? De repente alguien que gana $500 puede pedir automáticamente $1.500. Quiero decirles que este es un sistema tremendamente exitoso en Brasil, que ya lo teníamos, pero no se le ha dado la promoción, el impulso necesario, y eso es lo que vamos a hacer. Bien, con respecto al drawback, los anglicismos que les encantan a algunos técnicos, ¿verdad? Esto ya son medidas que debe tomar cada institución, ¿no? Son acciones de cada institución. Sí, pero esto no es vía decreto, estos son ya decisiones de las diferentes instituciones, no sé si haya representantes de la CAE. Si es decreto, es parte del decreto, ok. Se ordena a la CAE reducción del tiempo y tramitología para el drawback. Antes se volvía en 30 días, se le está ordenando hacerlo en 5 días todo el trámite. Y esperamos que en un par de meses, como lo pidió el sector empresarial productivo, no me gusta decir sector productivo, porque yo también soy productivo, ¿no? Como académico producía servicios, conocimiento, etc. Pero tampoco me gusta empresarial, porque todos somos empresarios. Empresario es crear empresas, no significa llenarse los bolsillos solamente. Hay empresarios capitalistas cuyo fin es el fin del lucro, pero la Madre Teresa de Calcuta fue una extraordinaria empresaria. Miren todo lo que creó, las hermanas de la caridad, atendiendo a los pobres, etc. Entonces, ¿cómo podríamos llamarlo? Los sectores empresariales capitalistas pidieron que se devuelva en 3 días. Es la devolución del IVA, es aquí, ¿verdad? Del arancel, de los aranceles para el sector exportador. Y con esto, pues, mientras más rápido se devuelva, más liquidez tienen. Entonces, empezamos con 5 días y esperamos un par de meses llegar a 3 días, ¿ok? Ese es el desafío. Vamos. Bueno, esto en cuanto a las cosas que ya están ordenadas vía decreto. ¿Tienes el decreto para firmarlo? Todo lo que han visto hasta ahora depende del gobierno central y acaba de ser ordenado por decreto, es decir, eso ya va a entrar en vigencia. Ahora sí, las reformas legales que vamos a enviar a la Comisión Legislativa, ya dependerá de la Comisión Legislativa aceptarlas, negarlas, reformarlas. Obviamente le hacemos un cálido pedido de que las acepte. Obviamente si las pueden mejorar, toda buena idea es bienvenida, pero algunas veces se piensa que en la Comisión Legislativa se tiene, y del Congreso se tiene una visión integral mayor de la que se tiene desde el gobierno, y algunas veces también se pretende desde el Poder Legislativo tener el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, en principio, quiero decirle a los señores de la Comisión Legislativa que estas reformas han sido discutidas, han sido hechas técnicamente, que obviamente todo es perfectible, pero que tratemos de sacarla lo más rápidamente posible y
tratemos de consensuar si hay algún cambio, mejora, modificación, podemos haber cometido un error, pero cuidado por contentar a todo el mundo en la Comisión Legislativa. Ustedes saben, demasiadas cucharas dañan el caldo, ¿verdad? Vamos. Reformas a la Ley de Equidad Tributaria. Estamos pidiendo estímulos fiscales para capitalización de banca y colocación de crédito productivo, es decir, aquí hay 3 medidas para capitalización de bancas y en general sectores productivos. En el caso de la banca, recuerden, ya se puede reinvertir 10 puntos del impuesto a la renta, es decir, 40% del impuesto a la renta, 10 puntos de los 25 puntos de impuesto a la renta, pero se establecía que se podía reinvertir solamente en maquinarias y equipos nuevos, ¿verdad? Sin embargo, esto no aplicaba a la banca. Prácticamente esto era inútil para la banca. Por eso aquí estamos especificando que las instituciones financieras, también cooperativas de ahorro y crédito similares, también podrán obtener dicha reducción, pero siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el sector productivo. Es decir, al sector financiero no se le exige que reinviertan esas utilidades en ese pago que correspondía al Estado, es una renuncia fiscal en maquinaria y equipo, sino que lo deben reinvertir en crédito productivo. A diferencia del sector productivo, no financiero, que tiene que reinvertir en maquinaria y equipos nuevos, el sector financiero lo que tiene que hacer es reinvertirlo en crédito productivo. Entonces ya el sector financiero podrá acogerse a esta ventaja fiscal de utilizar 10 puntos del impuesto a la renta para aumentar capital y con ello aumentar crédito productivo. Vamos. Crédito tributario de 12.5% de los aportes de capital fresco a instituciones del sistema financiero. Recuerden que aquí están invirtiendo nuestra plata, están capitalizando con nuestra plata. El impuesto a la renta es del gobierno central, que a nadie le quepa la menor duda, en todas partes del mundo. Es del gobierno central. Esto significa renuncia fiscal para que los bancos capitalicen y den crédito productivo. Pero además estamos dando estímulos para capitalización con capital fresco, es decir, que vengan los accionistas y pongan más plata. Ustedes saben que el impuesto a la renta es 25%. Lo que estamos haciendo es que pueda deducirse el 25% del 50% de ese capital fresco, obtengan con eso un crédito fiscal. En buen romance, pues, 25% al 50% es 12.5%. O sea, si alguien aportó con 100 para capital fresco a un banco, 12.5 será crédito fiscal. Con eso puede pagar su impuesto a la renta. Es también un poderoso estímulo fiscal y nuevamente un sacrificio fiscal. Dejamos de recibir menos impuestos, pero ¿qué logramos? Bancos más sólidos que puedan prestar más, porque las normas exigen que se preste una relación de 9:1 con el patrimonio técnico. Con todas estas capitalizaciones puede subir sustantivamente el patrimonio técnico y ampliarse muchísimo más la capacidad de crédito sin poner en riesgo la solvencia del sistema, la seguridad del sistema. Está correcto, ¿no? Artículo 1, no entramos. Bueno, ustedes pueden revisar también en las reformas a la Ley de Equidad Tributaria, ¿ya? Acá está al final, ¿verdad? Los aportes de capital fresco, de los accionistas de las instituciones del sistema financiero, que se destinen, obviamente también tienen que destinarse a crédito productivo, ¿ya? Recibirá un crédito tributario equivalente al 12.5% del monto que utilizaren en ello, ¿ok? Bien, vamos. Otro estímulo fiscal muy fuerte, todo lo que es impuestos tiene que ser aprobado por la Asamblea, porque la Constitución dice que modificación de impuestos, creación de nuevos impuestos debe hacerse por ley. No necesariamente eso es correcto, por si acaso. De hecho, técnicamente los subsidios son impuestos negativos. Yo puedo establecer subsidios por decreto, pero no puedo establecer impuestos, sino a través de reformas legales. O incluso reducir impuestos, no puedo. ¿Ya? Entonces, aquí estamos reduciendo impuestos, pero se requiere reformas legales. Entonces, ustedes saben que también que con la Ley de Equidad Tributaria, acertadamente, se había puesto en el pago de intereses a créditos externos una retención del 25%, porque eso es un ingreso del capital.
y tenía que retenerse impuesto a la renta. Entonces, para no poner en riesgo la fuente de financiamiento, se ha puesto 0% hasta diciembre del 2009, es decir, se suspende, se le solicita a la Comisión Legislativa que suspende ese impuesto para la banca hasta diciembre del 2009, y en el caso de empresarios privados, que solo paguen 5%, ya no 25% en esa retención de impuestos, si ustedes quieren. Antes era 25% sobre el interés que pagaban, ahora los empresarios privados no financieros solo pagarán 5% sobre esos intereses. Todo esto hasta diciembre del 2009. Se exceptúan obviamente los capitales que provengan de paraísos fiscales. Sigamos. De igual manera, uno de los mayores problemas que tenemos, les insisto, es la fuga de capitales del país, que ni este gobierno, que nos quiere hacer pasar como autoritarios, dictatoriales, etcétera, ¿verdad?, lo ha podido contener, ni siquiera con el impuesto que creamos de 0.5% a la salida de capitales. Con ese impuesto de 0.5%, de todos modos, en nuestro gobierno nos han salido más de 4.000 millones, y no hay derecho. Eso es ahorro privado que va a financiar a Miami, no hay derecho. Ese ahorro privado debe ir a financiar nuestro desarrollo. Además, les insisto, el principal problema de la economía ecuatoriana es sector externo. No podemos permitir que sigan saliendo capitales, pero no solo especulativos, sino también capitales como flujos de dinero para importaciones que no sirven para nada. Entonces, hemos aumentado el impuesto al flujo de divisas hacia el extranjero de 0.5% al 1% y eliminado todas las excepciones para dar un mensaje, que dólar que salga, ya sea para importaciones, ya sea para utilidades, repatriación de utilidades, ya sea para pago de un crédito, le hace mal a la economía ecuatoriana. Ojalá nos den todo el respaldo en esto, porque cuando ustedes no tienen moneda nacional, la manera de controlar desequilibrios en el sector externo es con política comercial y política tributaria como la que estamos proponiendo. Si tienen moneda nacional, la solución del libro de texto para un desequilibrio en el sector externo es devaluar la moneda, como lo ha hecho Colombia. Y eso perjudica a los vecinos. ¿Cómo respondemos sin moneda nacional? Política comercial, restricción de importaciones, salvaguardas, aranceles y política tributaria. Y eliminando todas las excepciones, porque hemos tenido muchas fugas. De repente nos sacan dinero diciendo que es repatriación de utilidades cuando en verdad es capital especulativo, quieren especular en los mercados internacionales. Aquí se complicó mucho la vez que mandamos el impuesto original a la Asamblea, porque de repente con buena voluntad, no, que el pago de becas, que los estudios en el exterior, que los gastos de salud, eso es totalmente marginal, no nos engañemos. Si alguien tiene a su hijo estudiando afuera y tiene que mandarle $500 mensuales, con este impuesto va a mandarle 500, va a tener que pagar $5. Es decir, si gastaba 500 va a gastar 505. Todo el mundo puede enfrentar eso. ¿Quiénes son los que se verán verdaderamente perjudicados? Aquellos que especulan, que entran y sacan plata, los capitales golondrinas, o importadores de bienes de consumo que le dan vuelta a su capital 3, 4 veces por año, ¿verdad? Pero de ahí, las personas que tienen que hacer pago por servicios, tarjetas de crédito, pagos de salud en el extranjero, una beca de un hijo, un impuesto del 1%, no, es absolutamente marginal y toda persona lo puede enfrentar, no nos engañemos en eso. Algunas veces suenan cosas tremendas, ¿no? Y los pagos de educación para el exterior, le insisto, si un padre de familia manda $50 a su hijo, este impuesto va a ser 50 centavos de dólar. Si manda $500, este impuesto va a ser $5, que los puede enfrentar. Pero nos evitamos una serie de vericuecos por medio de los cuales se estaba eludiendo este impuesto. Entonces se aumenta el impuesto a la salida de flujo de divisas y se eliminan las excepciones. Esa es la propuesta de la Comisión Legislativa. Vamos. Y se crea un nuevo impuesto para evitar esta acumulación de activos en el exterior que tanto daño le hace a la economía ecuatoriana. Impuestos sobre fondos disponibles e inversiones que mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la superintendencia de bancos, es decir, todas las compañías, y las intendencias del mercado de valores y la superintendencia de compañías, básicamente bancos. Es un impuesto del 1% anual, pero se cobra una tasa mensual en base al promedio de activos que tenía en el exterior. ¿Con qué objeto?
que ya no tengamos los 4.600 millones fuera del país que tiene la banca, que no son del Estado, pero tampoco son de los banqueros, son de los depositantes, y de seguro esos depositantes, patriotas como son, quieren que esa plata no sirva para financiar a Miami, sino que sirva para financiar el crédito nacional, el desarrollo nacional. Ah, es que con esto no se garantiza nada, porque volverá la plata, pero no se garantiza de que se coloquen créditos. Correcto. Por eso esto requiere medidas complementarias como las que también ya mencionamos y otras más que haremos ya en las próximas semanas. Ah, es que esa plata va al Banco Central y de ahí vía reserva la devuelve al extranjero. También es correcto. Un Banco Central autónomo, con la ley de régimen monetario, mandaba toda la plata en nuestra reserva, el ahorro público afuera. Ahora va a mandar el ahorro público y privado. Siempre tuvo una partecita de ahorro privado, el encaje bancario, etcétera. Pero la idea es cortar también eso, que es otro absurdo. Ya es un absurdo que ahorro privado financie el exterior, pero mayor absurdo es que ahorro público financie el exterior. Y eso es la reserva monetaria, ahorro de las entidades públicas, que un banco central que hasta hace poco era autónomo, los mandaba al exterior para ganar, ¿saben cuánto? ¿Cuánto es que ganaba Ramiro? Los 2.000 millones del IES en el Banco Central, 0.9%. 2.000 millones del IES, que depositado en el Banco Central, eso es parte de reserva, lo mandaba al extranjero. Eso tiene que acabar. Esos fondos, ingentes cantidades de recursos, estamos hablando de cerca de 10.000 millones de dólares, más del 100% de lo que está colocado en crédito actualmente, casi el 100%, debe servir para el desarrollo nacional y para crédito nacional. Esperamos que en esto nos apoye no solo la Comisión Legislativa, sino la ciudadanía entera. Vamos. Esto en cuanto a reformas legales que estamos mandando a la Asamblea. ¿Tienes la solicitud? Ya aquí no se necesita decretos, no se necesita reformas legales, se necesita decisión de directorios. Y son las instituciones que las maneja el gobierno central, como la Corporación Financiera Nacional. Les insisto, uno de los principales problemas va a ser falta de financiamiento para actividades de comercio exterior, ¿no? Sobre todo falta de financiamiento externo. Por eso ya tiene, esto ya está, 100 millones asignados a la Corporación Financiera para crédito al sector exportador sobre todo, y nos vienen 500 millones más adicionales de una línea de emergencia que abrió el Banco Interamericano de Desarrollo. Esperamos que a principios de diciembre ya se apruebe eso en el próximo directorio del BID en el mes mencionado. Y otra cosa sumamente importante, se le ha extendido el pago a las empresas exportadoras hasta 90 días, antes se le pagaba mensualmente sus embarques, etcétera, ahora 90 o más días, y eso les va a crear, al menos inicialmente, hasta que se ajuste. O sea, si ahora la exportación de octubre me la pagan después de 3 meses, la de noviembre después de 3 meses, va a haber 3 meses sin flujo, pero obviamente después de esos 3 meses vamos a recibir mensualmente el flujo, pero correspondiente a 3 meses de atraso, pero se recibe mensualmente. O sea, el problema está el impacto inicial. Frente a esto, la Corporación Financiera ha establecido una línea de crédito post-embarque inmediato con garantía de factura, o lo que es comúnmente llamado factoring, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que esas empresas exportadoras pueden venir con su exportación de octubre y presentando como garantía las facturas, pedir un crédito a la Corporación Financiera por el monto de esas facturas o por un poco menos, y no se interrumpe el flujo financiero para esas empresas. Ah, es que yo voy a necesitar unas 3 veces o 4 veces ese crédito mensualmente porque me demoraron los proveedores 3, 4 meses en pagar. No hay problema, pueden acumular hasta 5 créditos en la Corporación Financiera Nacional. Este va a ser un muy importante mecanismo para evitar que se queden sin flujo de liquidez las empresas, sobre todo exportadoras, que era uno de los principales problemas que se enfrentaban. Pero también se puede afectar la economía popular. Están cayendo las remesas, muchas de esas remesas fondean una red de cooperativas y cooperativas de ahorro y crédito e instituciones alternativas de financiamiento para los más pobres. Para evitar ese impacto, bueno, eso por supuesto estamos haciendo una ley orgánica de la economía popular, pero hasta que esté esa ley orgánica, el Banco Nacional de Fomento va a tener 25 millones de dólares para fondear esas cooperativas y que no se interrumpa ese crédito alternativo, compensar de esa manera la caída de remesas. Bien, y con respecto al Ministerio de Finanzas, ya tenemos también prácticamente concretado un préstamo de 1.000 millones del BID para viabilidad en los próximos 4 años. ¿Qué será desembolsado de acuerdo a nuestra ejecutividad? Si hay que desembolsarlo todo en un año, en principio es posible, depende de cómo avancemos con la reconstrucción vial. Probablemente habrá que cortar
o posponer algunos proyectos de inversión que teníamos, ¿no? Pensábamos construir la primera autopista, superautopista de la historia del país, de Babahoyo a Quito. Era un proyecto muy caro, 1.200 millones, pero creíamos que era socialmente rentable, tal vez no financieramente rentable, y un efecto de demostración importante, que el país ya debe pensar en el siglo XXI. Pues bueno, ese proyecto obviamente tendrá que ser pospuesto. Lo que no puede ser pospuesta es la reconstrucción de vías fundamentales, la construcción de las hidroeléctricas, la refinería, y ojalá todo el país logre un consenso al respecto, ¿verdad? Porque aquellos que hablan a cada rato de disminuir el gasto público, que alguna vez me digan qué gasto público hay que disminuir. Es que eso no dicen, es para quedar bonito, ¿no? Disminuir el gasto público, se ganan los aplausos del respetable, ¿verdad? Pero bueno, precisen, porque ahí sí se ganan las pifiadas, pero cuando dicen, no, el gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en vialidad. O, cuidado, caemos en ligereza, es que el extremado gasto en publicidad de este gobierno, eso es lo que hay que disminuir. Primero, este gobierno gasta menos en publicidad que 2 gobiernos locales juntos, el municipio de Quito y Guayaquil. Segundo, ¿cuánto fue lo que gastamos en publicidad? ¿Cuánto hemos gastado en publicidad este año, Vinicio? Menos que el año pasado en todo caso. ¿Cuánto más o menos? No recuerdo, creo 8 millones de dólares, o sea, disminuir ese gasto, ¿ustedes creen que se resuelve la crisis? Entonces, hay mucha baratija, que hay mucha ligereza, hay mucho bla bla. Ojalá elevemos el nivel de debate por el bien de todos. Bien, sigamos. En cuanto al COMEXI, el COMEXI es una institución que nos ha fallado, aquí hemos tenido demoras, todavía tenemos ahí metida gente de la escuela neoliberal que quiere torpedear todo, pero ya empezamos y ya prácticamente hemos concluido eliminación de aranceles para insumos productivos y bienes de capital que no se produzcan en el país. Todavía nos faltan algunas cosas, plásticos por ejemplo. Entonces estamos haciendo esos pequeños ajustes, pero ya esto está en su gran mayoría, a tal punto que cuando llegamos al gobierno había unas 400 y pico de partidas con arancel cero, en este momento tenemos más de 2.500. Y en esto sí nos falta por hacer, esto fue lo obvio, hacerlo es un inicio, se lo ordenó y fue boicoteado por algunos funcionarios del COMEXI. Mandar al máximo, ¿no?, los aranceles que permite la OMC para productos de consumo. Les insisto, estamos gastando decenas de millones de dólares en importar chicles y caramelos, centenas de millones de dólares en importar perfumes, estamos importando hasta hojas de choclo, papas, o sea, cualquier cantidad de bienes de consumo que más aún son producidos en el país. Y el principal objetivo de política económica, tengan siempre claro, señores periodistas, yo sé que ustedes lo tienen claro, porque yo sé que la mayoría de ustedes están con el gobierno, ¿no? Por razones ideológicas, de odios, etcétera, los jefes de reacción eso no lo tienen tan claro, o lo tienen claro pero se lo callan. El principal objetivo de la política económica no es quedar bien con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con Wall Street, el riesgo país. El principal objetivo de la política económica es defender la producción y el empleo nacional. Y en un país sin moneda nacional eso se hace vía comercial, aranceles. Entonces, aquí sí nos faltan como 800 partidas que hemos detectado, que implican cerca de 1.200 millones de dólares en importaciones, que todavía podemos incrementar el arancel. Estamos trabajando en eso. Sigamos. Y con respecto al Consejo Nacional de Competitividad y su Secretaría de Información, esto también es importante, la demostración la haremos el día sábado, ya está implementada la firma electrónica, es decir, ya se puede hacer comercio electrónico, firmar facturas vía electrónica, firmar contratos, etcétera, lo cual agilitará muchísimo el comercio interno, e incluso externo, pero sobre todo el comercio interno. Vamos. Bien, y finalmente, Secretaría General de Administración Pública y Comunicación, estas no son medidas técnicas que no pueden ser cuantificables, vamos a subir 10% un arancel, vamos a subir un punto de tasa de interés, pero son medidas tremendamente importantes. Vamos a empezar una campaña muy fuerte de comunicación para consumir lo nuestro, que los ecuatorianos entiendan. Ojalá que borremos el disquete de décadas de destrucción neoliberal, donde nos dieron la supremacía del consumidor, que el consumidor elija, y que daba lo mismo comprarle al productor nacional o al productor chino, gringo o europeo. Señores, si no se le compra al productor nacional, se destruye producción y empleo nacional, y estamos creando producción y empleo en China, Estados Unidos, de Europa. Bien por ellos, pero creo que nosotros también necesitamos producción y empleo. Entonces, es una barbaridad. Tenemos que preferir lo nuestro. Vamos a hacer una campaña de concientización para que se compre lo nuestro. Y con ello, entonces, impulsar la producción y el empleo nacional. Acciones de otras entidades autónomas y medio autónomas, ¿no?, como el Banco Central, que necesitamos reformar la ley, ya la Constitución ordena que la política económica, como debe de ser, depende del Ejecutivo. Ya me han escuchado esto, ¿qué sentido tiene? Que política fiscal depende del Ejecutivo, política comercial depende del Ejecutivo, pero política monetaria depende de arcángeles más allá del bien y del mal, autónomos, porque ellos no se contagian con la politiquería de
de esta realidad tan mundana, ¿verdad? Eso no resiste el menor análisis. Todas las políticas económicas deben estar articuladas y deben depender del Ejecutivo, con legitimidad democrática, entre otras cosas. Entonces, Superintendencia de Bancos va a dar la disposición, no sé si la firma en este momento, al menos la va a anunciar, de la capitalización del 100% de utilidades de la banca en este año para mejorar el patrimonio técnico y la solvencia y solidez de la banca ecuatoriana. Banco Central de Ecuador, suspensión de reducción de tasas de interés hasta junio del 2009. Recuerden que nosotros teníamos un modelo muy estudiado, pero de acuerdo a las circunstancias de ese entonces, para reducción de las tasas de interés, y se han reducido sistemáticamente. Sin embargo, la situación ha cambiado, y la prioridad en este momento es no poner en riesgo las fuentes de financiamiento. Por eso, se le ha pedido al Banco Central del Ecuador, medio autónomo y medio dependiente del Ejecutivo todavía, ¿verdad?, que pare esa reducción hasta junio del 2009, ¿no?, para no generar incertidumbre, para no generar mayores presiones en el sistema financiero. Esto debe ser tomado por medio de una resolución del directorio, donde el Gobierno Nacional tiene mayoría, entonces les puedo garantizar que va a ser un hecho, ¿no? Pues esperen la mano invisible, ha tenido que intervenir la mano bastante visible del Estado para intentar superar la crisis. Superinterés de compañía, suspensión de normas NIF, normas internacionales de información financiera hasta el 2010, se iba a empezar en el 2009 con nuevas normas financieras de contabilidad, etcétera. Esto implicaba costos, implicaba ajustes, capacitación, etcétera. Entonces vamos a posponer un año la implementación de estas normas. Aquí está el señor superintendente de compañías, no sé si quieras añadir algo. Bien, ¿cuáles son las medidas posteriores para evitar una crisis de balance de pagos y poder sostener la dolarización? Cuidado, que la caída drástica de los precios del petróleo y de las remesas inmigrantes, les insisto, por ese déficit no comercial, no petrolero, déficit comercial no petrolero que supera los 4.000 millones de dólares, ¿no?, puede poner en riesgo la dolarización. Ahí está el cuello de botella de la economía ecuatoriana, no en el sector fiscal, eso es ideológico. Reducir gasto fiscal, tenemos los mejores indicadores fiscales de la región. Hemos cumplido la primera fase, medidas emergentes inmediatas en respuesta a la crisis. Todo este cóctel, si quieren llamarlo así, de medidas. Pero estamos estudiando una segunda etapa de medidas más fuertes incluso y limitadas al sector externo, a controlar ese problema de balance de pago. Restricción de importaciones, lo cual nos permite la OMC frente a una crisis de balance de pagos. Y recuerden, Colombia, nuestro principal, segundo socio comercial más importante, nos acaba de evaluar su moneda en 17%. Tenemos que responder a estas medidas. Incremento de aranceles a bienes de consumo, que es lo que ya se mencionó. Continuamos con el COMEXI. Esperamos en los próximos días tener ya listo el incremento de aranceles para 800 y pico de partidas de consumo, muchos de ellos suntuarios, en los cuales se gastan 1.200 millones de dólares. Salvaguardas agrícolas que nos permiten poner los convenios internacionales, se están estudiando. E incremento del ICE, sobre todo para esos bienes importados que no se producen en el país. Pero el objetivo aquí es ya parar el desperdicio de divisas en chicle, hojas de choclo, muñecas chinas, tonterías. Y entiéndanlo un poco de esta manera. Es como que si estamos botando por la ventana las divisas que nos da nuestro petróleo, las divisas que nos dan nuestros migrantes con el sudor de su frente. Es un desperdicio social aquello. Y en la tercera etapa vamos a ir, estas son medidas de orden comercial, pero básicamente instrumentos comerciales, restricción de importaciones, aranceles, salvaguardias, impuestos a consumos especiales. Y una tercera etapa nos va a demorar un poco más, porque son cosas más complicadas, pero medidas de orden técnico, aquí nos meten cualquier importación, sea pintura con plomo o sea pernicioso para la salud, etcétera, porque el INEN, uno de esos organismos tan fundamentales y tan maltratados, creo que tiene 30 y pico normas técnicas, ¿verdad? 34. Tú dabas el ejemplo de un país como Chile tiene 780 normas técnicas, nosotros tenemos 34. Entonces nos meten cualquier cosa. Entonces tenemos que exigir nivel técnico en las importaciones. Tenemos que tener medidas de... Esto es básicamente el INEN que tiene que trabajar, un instituto que estaba totalmente destruido, Instituto Nacional de Normalización, ¿verdad? Tenemos que poner medidas de orden sanitario, también nos ingresa cualquier cosa al país, y tenemos que poner medidas de orden fitosanitario. Esto está encargado sobre todo CESA, que es un organismo que también estaba destrozado, le estamos haciendo una regenería total, y acá el Ministerio de Salud Pública. Entonces estamos estudiando esas medidas de orden técnico, sanitario y fitosanitaria para regular y controlar nuestro sector externo, que además
de estar desperdiciando divisas, nos meten cualquier porquería a nuestro país. Porquerías que en otros países, incluso en la región, son prohibidas de importar. Entonces estamos ajustando todo eso. Estas son las principales medidas y un poco los de ruta en estas 3 etapas para enfrentar la crisis inmediata, pero ya la crisis estructural que tenemos en balance de pagos y a la cual hay que ponerle un límite, coto definitivo. Muchísimas gracias.